Un Coruña de récord sigue el líder en la semana que se va al descanso después de esta jornada 8 y vuelve a vencer Estudiantes y vuelve a vencer Palencia en la semana previa a enfrentarse en la próxima jornada. Analizamos lo que ha pasado en la octava cita de la primera FEB en Bajando al Barrio. Buenas, Kiko, ¿qué tal estás? Bienvenidos a un nuevo resumen semanal de esta primera FEB. Jornada, yo creo que bastante entretenida, sobre todo la tarde del viernes, pero que luego ha tenido algunos partidos que tienen bastantes cosas que comentar y algún movimiento de mercado interesante. Sí, el sábado fue una jornada de mucho resultado abultado. Yo creo que cambió un poco la tendencia respecto al viernes y deja, yo creo que muy abierta la zona alta, teniendo en cuenta sobre todo que Coruña va a descansar y que hay un Palencia Estudiante la próxima semana, pues deja Ujú. cosas que podemos desgranar con facilidad. Vamos a repasar primero todos los resultados. Recordad que hemos preparado pues, algunos grafismos para ir facilitando la información durante estos resúmenes. De cara a esta jornada 8, lo que hemos tenido ha sido pues, Guipúzcoa Basket 82, Caja Rural Zamora, perdón, 86, Leima Coruña 101, Melilla Ciudad del Deporte 89, Super Agropal Valencia 88, Alimerca Oviedo 80, eso la tarde del viernes. El sábado, Cartagena 68, Mombuso Obradoiro 94, Cantabria 84, Tizona 91, Alicante 109, Palmer 73 y el domingo Movistar Estudiantes 99, Fuenlabrada 76 y Fitwi Palma 83, Club Ourense Baloncesto 76. Kiko, volvemos si quieres a la tarde del viernes. Para mí el partido probablemente más entretenido de esta jornada fue el que se vivió en Iyumbe entre Guipúzcoa Basket y Zamora, que bueno, lo que hemos apuntado aquí no es que Guipúzcoa no termina de dar con la tecla, si le falta algo o simplemente es un tema de encontrar ritmo, y que Zamora vence pese a tener 8 jugadores activos de la plantilla, con las bajas de Jacob Brown, Van Zegeren y Ty Roberts. Entra Bouzán en la rotación, lo hace bien y Zamora saca un partido, yo creo que tiene muchísimo mérito, pero que al final el protagonista es lo preocupante, ¿no?, que es Guipúzcoa a estas alturas de temporada para lo que se presuponía en verano. Sí, a mí me preocupa de Guipúzcoa una cosa y es la defensa del bloqueo directo. Creo que es una cosa que a lo largo del año ha sufrido muchísimo, lo hemos comentado en varios programas. Sí. Creo que es un equipo. Luego comentaremos una cosa relacionada a esto con otro equipo, que hay equipos que son de X minutos, Guipúzcoa se hace un equipo de 5 o 10 minutos, le está Sí. costando, luego vuelve, verdad que luego vuelve, pero no termina de abrochar. Es verdad que, por hacer justicia al equipo, se han quedado a una canasta de ganar Obradoiro y cambiar un poco la tendencia tan negativa, Hmm. pero los últimos partidos, con un descanso por medio también que han tenido ya, el equipo no termina de carburar, ¿no? Creo que la energía sí que la encontraron con Corsantia y con Maiza, sobre todo, que fue un jugador que Sí. les hizo meter el ritmo que Zamora requería, porque Zamora es un equipo que, aunque la rotación corta, sí que estuvo, defendió muy bien, corrió muy bien, y en esa situación de igualar perfiles, creo que Maiza fue el que mejor pudo atacar ese partido. Pero la defensa del balance, la defensa del bloque directo, creo que le faltó solidez a Guipúzcoa, le está faltando solidez a Guipúzcoa y luego también ha tenido sus problemas, ¿no? Es un equipo que no estuvo Terry por un problema personal, estuvo jugando muy poco tiempo, como dijo Sergio García en rueda de prensa. Eh, y bueno, Bueno, luego y también McGee no jugó. Maguire está lesionado, creo. O sea, creo que Ujú. está lesionado, pero en cualquier caso, tampoco. También dijimos en verano, Jaime, que las claves del equipo pasaban por la salud del equipo. Y es verdad que Sí, ya hay ciertas lesiones. Entonces, bueno, sí, pero bueno, o sea, hablando de salud del equipo, también Zamora estaba peor situado de cara a este totalmente. Sí, sí. partido, No, indiscutiblemente. Y es que yo lo que veo de Guipúzcoa es, bueno, un final de tercer cuarto muy preocupante. Incapaz de llegar a las terrible, transiciones terrible. de Zamora, Ngom no podía llegar y venía a hacer un partido tremendo en la jornada anterior, pero sabemos que es un jugador de muy pocos minutos o de rotaciones muy cortas. Zamora castiga muchísimo el juego de bloqueo directo, castiga las transiciones, con Tastarson, que hizo un partidazo, con Colby Rogers, con Josep Peris, que para mí está siendo el jugador Tremendo. revelación de la temporada prácticamente. Y, y yo creo que pues, es un equipo súper completo este de Zamora, que está metiendo en dinámica a todos los jugadores y que yo creo que hay que darle muchísimo mérito porque hace un partido prácticamente redondo, a excepción de ese final de último cuarto en el que pues hay una concatenación de pérdidas que a mí también me preocuparía un poco porque
no sabe cuidar el balón cuando le están saliendo las cosas bien, o sea, están 10-12 arriba y pierde varios balones y llega mal a puntear varios tiros de Maiza, que es donde se engancha el partido de Guipúzcoa, pero es que Guipúzcoa, quitando el primer cuarto y quitando esos minutos finales del último cuarto, pues es un equipo ciertamente inferior en un partido que yo creo que estaba obligado a ganar. También creo, Jaime, que Guipúzcoa no está encontrando jugadores que estén dando el paso que se esperaba. Sí, O sea, bueno, Ignacio Rosa, yo creo que es un melón que hay que abrir a lo largo de la temporada. Creo que es un jugador que no termina de encajar en las últimas temporadas. sí. Hanslik está costando también encontrar su situación de ataque, sobre todo, pese a que bueno, ha tenido partidos que creo que podía llegar a ello, pero todavía no ha llegado. Eh, y bueno, los demás creo que Y no hay ciertamente irregulares. Quitando a Arroyo y Corsantia, mucha sí, irregularidad en el equipo. Go un gran partido ante Palma, el otro día estuvo un poco peor, le costó muchísimo entrar en partido. Sobre todo que era un partido para él, ¿no? Sobre todo por el juego interior que tenía Zamora, era un partido para él. Sobre todo con la baja de Van Segeren. Entonces, bueno, creo que hay jugadores que tienen que dar un paso adelante y son cosas que yo creo que el entrenador no lo puede controlar. Entonces, bueno, a partir de Sí, sí. ahí, en Zamora, la lectura que hemos hecho. Partido, yo creo que hemos visto el Zamora que yo creo que Saulo Ramírez quiere ver, ¿no? Sí, sí. Ojalá con todos completos, pero un equipo que defiende, que corre, que elabora bien las transiciones, que sabe atacar en el bloque directo. Estuvo genial Peris, creo que Peris es un partido en todas las facetas, más allá de la anotación, tremendo. Y el equipo funciona. Tarstarson hizo un partidazo, echando balón al suelo, atacando aro, Starson es siendo muy bueno. potente. Zamora cada día me gusta más y sobre todo porque está dando lección de que se puede competir con muy pocos recursos, ya no solo a nivel económico, Sí, sino a nivel completamente. plantilla, ¿no? Es un equipo que demostró muchísimo corazón y yo creo que con un equipo bastante inferior a Guipúzcoa Basket en cuanto a plantilla, pues ha compartido en Iyumbe, que a Sí, estas sí. alturas pues tiene valor, sobre todo porque, bueno, que pese al momento de forma de Guipúzcoa no es fácil ganar allí. Pasamos al siguiente partido, la victoria de Leima Coruña en casa ante Melilla. Bueno, lo hablábamos un poco por línea interna. No termina de ser otra vez un Coruña súper dominante, porque no consigue sacar tampoco cierta ventaja ante Melilla, que se mantiene el partido también. Bueno, de hecho, lo apuntamos aquí, Melilla que compite muy bien, pero es que Coruña descansa esta jornada, se va invicto a ese descanso que le toca en esta jornada 9 y está en números de récord, o sea, es el mejor arranque de la historia de la competición en la historia reciente. Y lo que decimos, a mí, lo hemos hablado muchas veces, la sensación es que el 100% de Coruña no se ve en partidos completos, tienen minutos arrolladores en los que saca los partidos y no le hace falta mucho más. Cuando el equipo puede correr, aprieta en defensa y consigue tiros cómodos en los primeros segundos de posesión, es prácticamente imposible competirles. Sí, yo estoy de acuerdo con esa línea. Creo que no fue un buen partido Coruña, decir lo contrario sería mentir. Yo creo que no fue un buen partido. Gana, pero también un poco por lo que hemos dicho, ¿no? Cuando hace un poco esos minutos de juego que tiene de agresivos, que permite correr, que encuentra puntos en el primer segundo de posesión. Pero para mí Melilla fue bastante, no superior, porque no ganó, por supuesto, pero creo que Melilla hizo un partido muy bien competido, con las cosas muy claras, y que aquí creo que hay que valorar mucho más el mérito de Melilla que el partido de Coruña por sí, ¿no? Creo que Coruña, con toda la historia que hizo, creo que ganar también te da aprendizaje, pero creo que no hemos visto el 100% de Coruña todavía. Salvo el día no sé cuándo fue el partido antes de Estudiantes, que jugaron en casa, que para mí fue el partido más completo que hacen, creo que fue contra Palmer, no fue contra Palmer, fue contra Fue Fuenlabrada, contra Fuenlabrada, Fuenlabrada, sí, Fuenlabrada Fuenlabrada. fue probablemente el mejor partido que ha hecho esta Creo que temporada. esa versión de Coruña fue la más completa del equipo de Carles Marco. Mm. Ante Melilla, creo que la victoria, obviamente, pues por supuesto, merecida, pero no juegan bien para lo que puede ser Coruña y que mucho valor al partido de Melilla, que creo que compitió de fábula. Creo que Melilla hizo un Y es que al partido muy final, digno. aún así, Coruña, bueno, tiene 6 jugadores en dobles dígitos de anotación: Cuevas, Jorgensen, Cayo Pacheco, Diop, Cremo, Jacobo Díaz, y se queda con 9 Tiam y con 9 Radonjic. Al final es un poco, pues eso, si te vas a 101 puntos en casa, ¿quién va a conseguir ganarte el partido aunque no esté brillante? Pues Sobre tiene todo porque muchísimo mérito. ese tramo final fue tremendo. El partido de tramo final de Coruña, vamos, es que a Coruña creo que le están valiendo con 3 minutos muy buenos de juego para ganarte el partido y es una Sí, barbaridad. completamente. Eso es tremendo, o Eh, sea, y eso No, muy complicado. iba a decir que por parte de Melilla, nota muy positiva el nivel de Javi García en las últimas semanas Muy bueno. y que apareciera hoy el viernes, Stilma, que es un jugador que yo creo que tampoco estaba terminando de encontrar su hueco
con un Stumbris que aún no se ha hecho del todo al equipo, o por lo menos no está teniendo el impacto que tenía Iván Cruz en la parte ofensiva, creo que pueda entrar el holandés tiene bastante importancia de cara a que pueda competir el equipo de Mikel Garita. Sí, yo no sé, Jaime, cómo lo piensas tú, pero yo creo que Melilla es un equipo difícil de analizar desde el punto de vista calendario y desde el punto de vista contexto. Es un equipo que ha jugado ya contra todos los grandes. Obviamente son partidos que no es fuera de su liga, y aún así a Palencia le ha ganado. En un partido más anómalo fuera el acierto de Palencia, todo lo que queramos, pero lo ganó. Y es un equipo que ha competido bien todos los partidos. Ante Estudiantes compite bien, ante Valencia compite de fábula, ante Sí. Obradoiro A compite mí de los bien. de abajo es el que mejores sensaciones me está dando. A mí, desde luego. Creo que es un equipo más que tiene cierto temple, pese a ir mal, creo que quiere controlar los partidos, creo que tiene las ideas claras, tiene a Alejandro Iván Cruz, que es una limitación, Sí, sí, sí. y para mí creo que es un equipo Bueno, que y me Peno preocupa. ha entrado en dinámica, que yo creo que también ha llegado tocado físicamente, poco a poco Mm, está intentando jugar pocos minutos más cada partido, y yo creo que va a ser importante también para descargar un poco a Javi García, a Cristian Díaz, etcétera. sí, totalmente. Seguimos con la tarde del viernes, último partido, la victoria de Palencia, sufrida en casa ante Oviedo. Sabemos, bueno, todo el mundo sabe que es difícil ganar a Oviedo, sobre todo si eres un equipo grande. Yo creo que, pues, un partido muy marca de Oviedo, ¿no? No se termina de despegar en ningún momento, pese a que Palencia lo intenta y es un equipo bastante solvente en casa. Yo creo que está convenciendo mucho más en las últimas dos jornadas ante Zamora y ante Oviedo que esas dos derrotas. Destacamos el nivel de Camba, que ha vuelto muy bien, que convence antes de ese partido importantísimo ante Estudiantes. Y por darle nota negativa, ¿no? La lesión de Álvaro Muñoz, que salió tocado del partido. Pero bueno, yo creo que Palencia necesitaba dos victorias así en casa, no eran rivales fáciles. Contra Zamora lo hace de forma muy convincente y contra un Oviedo muy guerrillero, pues saca un segundo partido en casa de forma consecutiva. En Zamora jugó en Zamora, perdón, y tendrá un segundo partido consecutivo, ahora sí en casa, para enfrentarse a Estudiantes en uno de los duelos más importantes de la temporada para ambos equipos, yo creo. Era partido trampa este para Oviedo, ¿eh? Porque recibías a un Oviedo que a nivel colectivo siempre compite Para muy Palencia, bien, te refieres, sí. pero para Valencia. Siempre compite muy bien Oviedo. Encima, creo que el partido fue mucho ritmo, posiciones muy rápidas, Ujú. muchísimo. Un poco a tumba abierta, ¿no? Y ahí yo creo que Palencia siempre te va a ganar. Un poco así por resumirlo fácil. Es un equipo que tiene muchas alternativas, sobre todo a nivel exterior. Y yo creo que, aunque Oviedo plantea un gran partido, porque defensivamente plantea un gran partido, pues obviamente Palencia consiguió esa ventaja porque a ese nivel de anotación, a ese nivel de ritmo, yo creo que Palencia pues te gana. Y Ujú. creo que era victoria necesaria. Ahora no sé quién diría que llega mejor entre Palencia y Estudiantes, porque es verdad que Palencia ha tenido unas semanas en las que ha dudado mucho, pero al final, en casa, yo creo, más allá del nivel contra Alicante ese últimos minutos, eh, es un equipo rocoso. Sí. A ver, yo creo que Palencia, quitando esos dos partidos que sí que son, sobre todo también, que lo hemos hablado, nosotros le hemos restado importancia porque el juego no terminaba de convencer, pero sí que es verdad que han sido dos partidos de porcentajes anómalamente por debajo de la media. Entonces yo creo que en cuanto ha conseguido elevar su acierto, se va a 60% de acierto en tiros de dos y a 45 en triples en este partido ante Oviedo. Entonces así es muy difícil que Oviedo pudiera sacar el partido. No sé tampoco cómo de realista es que termine con 60 y 45 contra Estudiantes, pero tampoco va a terminar con 25 de acierto en tiros de dos y un 13% en triples, que también es lo que pasó en la derrota ante Alicante o en la derrota ante Melilla. Entonces, Total. vamos a ver qué Palencia nos encontramos, porque yo creo que de momento también está viviendo mucho de el acierto que se está encontrando en cada partido. A destacar nota positiva el nivel de Mladen Armus, que yo creo que lo necesita el equipo, sobre todo si no me equivoco, porque Hugo Chukwu no está tocado también. Wintering 13 puntos, Kankel 15, Jakovic 14, que yo creo que también está poco a poco consiguiendo encontrar sensaciones. Y por parte de Oviedo, pues yo creo que también destacaría que volvemos a ver un muy buen Marquis Towns, que está cogiendo también importancia en la rotación Fede Copes y es importante de cara a la irregularidad, sobre todo de Calvin Hermanson. Entonces yo creo que poco a poco también estamos viendo un Oviedo que está muy cómodo en la temporada, está compitiendo bien todos los partidos y que no preocupa nada y es de los que nos parecen ahora mismo más solventes.
Seguimos ya con la tarde del sábado, victoria de Obradoiro en Cartagena, un Cartagena que dura compitiendo en el partido, yo creo que alrededor de 15 minutos. Volvemos a hablar de un Obradoiro en crecimiento constante, que ahora mismo empieza a asustar porque ni siquiera ha entrado Mike Speight en dinámica. Y por parte de Cartagena, pues Alberto Díaz casi de récord, que se va con 11 asistencias. Sabemos que el récord esta temporada lo ostenta Jason Granger con 12. Y nos preocupamos, sí preocupa, porque ahora ha fichado a Jordan Davis, que es un fichaje de muchísimo renombre. En este partido falta Garuba, que es un jugador que yo creo que tiene que ser importante, pero no está convenciendo en defensa, está teniendo muchísimos problemas para conseguir cuidar el balón y encontrar tiros cómodos, y es que es un equipo que en ataque ahora mismo está bastante por debajo de un muy buen porcentaje del resto de los equipos. A mí lo que me preocupa de Cartagena, más allá del nivel de cuidado de balón, que es algo que hemos sacado aquí a lo largo de la temporada, desde que ha empezado, es la poca fluidez en ataque en muchas situaciones. El atasco que tiene en ataque en muchas situaciones. Un equipo que le cuesta jugar fluido, perdón, un Es que equipo que si le cuesta. Alberto Martín se va a 11 asistencias y ni aun con esas eres capaz de conseguir un ataque que sea ciertamente amenazante para los equipos, pues es preocupante. Yo no sé si le ha faltado paciencia a Cartagena con Sebastián Thomas. No por nada, porque era que el nivel no fue el esperado, pero sí que es verdad que tuvo partidos en Tampoco los que lo sabemos exactamente el motivo de su marcha, ¿no? yo no. Pero obviamente estamos hablando desde el conocimiento, pero sí que es verdad que, bueno, verdad que ahora ha llegado Jordan Davis, que es algo que comentar. Jordan Davis ha llegado a Cartagena. Que A mí, a mí no me parece un base, eso para empezar. Pero sí que es verdad que si consigues que te meta 18 puntos por partido, pues a lo mejor sacas un par de partidos que te desahoguen mm, bastante de cara a las próximas semanas. Recordemos que Cartagena tiene, no sé si es la semana que viene o dentro de dos, se enfrenta a Palmer, que yo creo es un duelo capital para ambos, y que con un Jordan Davis que pueda ser referencia ofensiva, la vida se ve distinta, por lo menos al corto plazo. también verdad que no estaba Garuba el otro día ante Obradoiro, que es un jugador que yo creo que es una baja que se nota, sobre todo a nivel defensivo, que es un jugador Sí, sí. que te hace pegamento. Y luego por Obradoiro, Jaime, para mí es el partido más completo de Obradoiro. Más allá del día de estudiantes, pero creo que el equipo se va completando cada semana más y por eso creo que ese partido ha sido gran muestra de ello. Creo que a nivel defensivo estuvieron muy bien, muy sólidos ante un equipo que yo creo que Cartagena, que en ese sentido está muy bien trabajado, a pesar de la falta de Garuba. Y para mí es una victoria que, como la que sacó Estudiantes en Cartagena. Victoria necesaria en un pabellón que, bueno, que ahora lo pillas un poco en bajo momento, pero que a lo mejor a futuro es más difícil ganar. Entonces yo creo que partido solvente. Creo que Obradoiro empieza a despegar, lo cual es una gran noticia. Y encima de eso, que ni siquiera ha entrado todavía Mike Spade en una dinámica para completar todo lo que ya sabíamos. Creo que el nivel de Westerman está siendo bastante alto, creo que le está dando muchísimo a Obradoiro, sobre todo ante la situación que decíamos, que comentaba en verano, ¿no? De que si faltaba un base, si faltaba ciertas cosas. Sí, Creo bueno, que yo creo Westerman que es Westerman está siendo para mí probablemente el mejor jugador tremendo, de Obradoiro. Bueno, con 2 años están claro. consiguiendo al equipo desde el partido que pierden con Cantabria. Para mí ya son prácticamente los dos mejores. En Sí. la victoria de Guipúzcoa son fundamentales y yo creo que el equipo ha crecido desde esa pareja y desde esa conexión. Además, estaba un poco claro que el equipo iba a crecer desde el partido de Estudiantes, ¿no? Porque es una historia de mucho Sí, peso, es una historia que te da un golpe, te levanta de la lona y creo que Epi además ha conseguido que mentalmente el equipo tenga otro aire. Se nota muchísimo después de las dos primeras jornadas eh, lo fluido que va sobre Obradoiro, perdón, las sensaciones que está dejando, ¿no? Que son muchísimo mejores. Entonces, bueno, a nivel táctico también el equipo está mucho más preparado, está haciendo cada vez mejor y encima también los jugadores que más dudas generan al principio de año, como puede ser Galán, Barrueta, están jugando a un buen nivel. Entonces, bueno, creo que estamos empezando a ver a lo largo que quiere ver Epi, ¿no? Seguimos con la tarde del sábado, victoria de Tizona en Cantabria. Hablamos del crecimiento de Tizona en defensa, que yo creo que es muy importante porque quitando ese día ante Obradoiro en el que no sale nada, y recordemos, como hemos dicho antes, que Obradoiro está a un nivel fantástico en el último mes, saca 2 victorias en 3 partidos ante Guipúzcoa y ante Cantabria, una en casa y una fuera, que yo creo que tienen muchísimo mérito y hacen respirar bastante al equipo de Jordi Juste. Cantabria, que empieza muy bien y poco a poco se va desinflando, y luego vuelve, ¿no? En el último cuarto intentar no despegarse del partido, pero es insuficiente ante un Tizona. Yo creo, Kiko, que de lo primero que hay que hablar es de la tranquilidad que les da o el punto extra que les da de competitividad, pues la pareja Jackson-Terins, que Terins de hecho no había jugado hasta hace la semana pasada prácticamente. Es el primer partido que lo veo completo, hace una exhibición
absoluta en la primera parte, y Marquis Jackson, que yo creo que es un jugador fundamental para darle algo de fluidez al ataque de Tizona. Y equilibrio en defensa también, que estuvo bien en defensa Jackson. Creo que al final también es un jugador que en ese sentido equilibró. También me gustó mucho Huelves. Creo que el juego exterior de Tizona fue Sí, bastante suelto. Porque Huelves se pegó un golpe en el tobillo que estuvo bastante tocado, pero sí. demostró una personalidad haciendo más atacando canasta, defendiendo muy bien. Creo que estuvo bien atrás. Además, el partido, Jordi Juste la brocha con Jofresa, Huelves y Jackson. Ujú. Creo que Jackson hace un Sí, buen trabajo. yo me acuerdo que lo hablábamos al principio, el día 1 ante Melilla, que fue el día que más nos ha gustado Tizona, sobre todo en esa segunda parte, que de repente te juega un rato con Gabriel Gil, Tote Alonso, Parrado, todos juntos, y luego mete a Jufresa con Jackson y con Huelves. Sí, Y sí, yo creo que es el punto fuerte de Tizona, y yo creo que podemos destacar ahí pues el nivel de Seoane, que es un jugador importantísimo, porque totalmente. viendo más de 2 metros, pone el balón en el suelo como un escolta, y Sí. a ver si puede entrar poco a poco Jan Sidek, que yo creo que también estuvo bien en este partido y que les puede dar alternativas tanto en el 4 como en el 5. Que en el 5 está Ramón Vila también jugando un buen baloncesto. Sí, Más, sí. está muy inteligente sobre todo a la hora de continuar. En esa continuación está haciendo cuándo contactar, cuándo continuar, manejando bien los tiempos. Y luego el aspecto de defensivo de Tizona, que mejoró un montón. Al final, creo que Cantaria solo tuvo 10 minutos buenos, entró muy bien al partido, pero a partir de ahí la energía del ritmo lo empezó a recuperar Tizona y ahí creció. Sobre todo también en el rebote, creo que también Marquis Jackson, no sé cómo lo ves tú, estuvo muy bien defendiendo a Hassel, que bueno, la verdad que Hassel es un jugador que es diferencial, Sí. Bueno, pero yo destacaría en Cantabria, primero, el debut de Lutete, bastante estuvo bien, ilusionante. estuvo bien. Yo creo que hizo muchas cosas y que yo creo que les va a dar bastante. Y luego, que es prácticamente el único jugador capaz de aportar algo en el banquillo. Es que 69 puntos anota el quinto titular de Cantabria. Luego lo que sale en el banquillo, Powell no estuvo nada bien y lleva ya varios partidos que en defensa está bien, pero en ataque no puede aportar. Yahao Yu, a mí me empieza a preocupar su aportación. Germán Martínez sabemos que no es un gran anotador y la verdad es que cuando tiene que rotar Lolo Encinas, en ataque el equipo se resiente muchísimo. Sobre todo cuando está Hassel. Creo que la fluidez del equipo se cae un poco por ahí. Y luego, es verdad que Germán Martínez estuvo muy bien en defensa, pero en ataque, es verdad que, bueno, y el tema que decías tú de Yahao Yu, a mí me preocupó mucho sobre todo su nivel de manos. Sí. Eh, Creo que no, un jugador que a nivel manos, a nivel tacto no está siendo sólido, es verdad que está muy bien en el rebote, pero creo que es un jugador que no está dando esa talla que se esperaba de un jugador que está cedido, ¿no? Desde una CB. Supongo que tiene 22 años, le queda crecimiento, pero creo que está empezando a ser un poco una especie como de situación a resolver dentro de la rotación de por dentro de Sí. Cantabria. Bueno, es que de hecho Cande, creo que es la primera vez que se atreve Lolo Encinas a apostar por Taboada con el partido aún por decidir y juega varios minutos en el segundo o en el tercer cuarto. pues sí, porque verán que aunque Cande estuvo bien, estuvo bastante ansioso en muchas situaciones. Luego en ese partido en que a lo mejor le estaba, que de hecho Lolo Sí, algunas hace partidas sí que una pérdida ahí que intenta sí, salir con bote. sí, Sí. le faltó algo de temple en el partido, verá que estuvo muy agresivo en defensa al principio del partido, llegando muy bien, pero sí que se notó bastante ansioso. Y bueno, creo que Samu Rodríguez también está haciendo una gran Sí, temporada. Por destacar algo positivo, creo que está encontrando sí, buenas sí. estaciones de tiro, está defendiendo bien. Y bueno, creo que Cantabria no me termina de preocupar del todo, porque ha tenido momentos de temporada que yo creo que a Sí, mí bueno, acaban. lleva 3 victorias y de momento está con cierta Pero, renta. pero sí que creo que sin Hassel el equipo necesita encontrar alternativas. Y creo que las tiene, si no, no lo Sí, diría. Porque creo sí, que ya sí. Van Powell entrará, Lutete con balón creo que puede hacer cosas, obviamente no a nivel de Hassel Pérez, pero más como algo de generación secundaria, alguna situación que yo creo que le pueda sacar algo al equipo. Veremos, pero en principio, bueno. Ujú. Bueno, Sí. y luego también, Jaime, cuando mezclan en pista Ricky Johnson y Hassel, creo que el equipo fluyó bastante bien al principio del partido. Sí, hombre, son los mejores minutos con mucha diferencia. Y además con Samu Rodríguez y Pablo Hernández en las alas, yo creo que es el Equilibrio quinteto total. estrella. A mí me parece el Sí, quinteto de Cantalla que le falta. Creo que Cande debería ser el 5 de ese quinteto, sí, pero a ver si crece ya Yu, porque al nivel que se esperaba no lo está dando. sí. Poco que comentar en este último partido del sábado, la victoria de Alicante ante Palmer, un Alicante que está siendo, yo creo que una de las grandes notas positivas de este inicio de temporada, uno de los mejores equipos con muchísima diferencia,
se va a 109 puntos, Palmer solo dura un cuarto compitiendo, era el primer partido de Victoriano. Como nota positiva, pues eso, esos primeros minutos y el debut de Sanatse, que ha hecho muy pocos entrenamientos, salió de titular, metió 21 puntos y fue Un con partido. diferencia el mejor jugador del equipo, pero es que con un Alicante que se va a 142 de valoración, con 13 puntos de Sebastián Aris, con 11 de Koulibaly, 17 de Larsen, 18 de Jordá, que está haciendo una temporada tremenda, 14 Jordan Walker, aparece Mendicote. Es que ahora mismo no sé quién les va a meter mano, Kiko, porque da la sensación de ser un equipo engrasadísimo y jugando un baloncesto de un nivel impresionante. A mí Alicante me asusta. En cuanto a juego, además el equipo está disfrutando muchísimo jugando, se está notando que están todos mejorando muchísimo, las piezas han encajado espectacular y, y está rindiendo. Creo que verá que el partido empieza muy igualado, creo que Palmer va mejorando semana tras semana, no era el mejor rival para un debut de un entrenador en el banquillo, y menos en el Ferrandiz, pero Alicante es un equipo solidísimo en ambos lados, además, que es que no negocia ningún esfuerzo. Y vamos, es que por verbalizarlo, Dengue está haciendo un nivelazo, Koulibaly va creciendo, Larsen está a un nivel tremendo, Alex Jordá, de verdad que está haciendo una barbaridad de, bueno, en todo realmente, ya que está muy en la anotación, era que está subiendo tiros con muchísima personalidad, pero creo que también está aseando bastante el juego. Y parecía que el equipo, cuando se fue Brad Davison, que había perdido una paga importante, para nada. El equipo está completamente Es que equilibrado. además está ejerciendo también Jordá como Sí, sí, una sí. amenaza exterior impresionante. Le está dando muchísimo respiro a Alicante con su acierto en el triple. Tremendo, tremendo. Sí, sí, vamos, saliendo un montón de situaciones. Y encima Mike Torres, que jugó por un percance entre semana bastante tocado, pues también aportó. Entonces, creo que estamos viendo un equipo que yo creo que ahora mismo, para mí, si no estuviese Coruña, vamos, el mejor equipo de la liga ahora mismo de largo, sin muchas dudas, porque Sí, sí, sí. da la sensación, lo que tú has dicho, que no les va a ganar nadie, o que va a costar muchísimo ganarles, que ya no es eso que le cuesta, sino que yo creo que no le puede ganar en nadie. Y vamos, creo que Rubén Perelló, el año pasado a estas alturas no habían ganado todavía, y ahora van 6-1. Pues Impresionante el cambio. Y ya el domingo teníamos la victoria de Estudiantes ante Fuenlabrada. Yo creo que era un poco para mí el guión de partido que nos esperábamos. Un Estudiantes que tenía que resarcirse de esa derrota ante Coruña, que iba a salir con todo. Un Fuenlabrada que le está costando un poco pues encontrar alternativas en la rotación, porque pues sabemos que es lo que es en cuanto a número de efectivos. Era un partido muy difícil para los visitantes que encadenan su tercera derrota consecutiva. Yo creo que no tiene que preocupar. Y en Estudiantes, pues hablamos de un partido muy sólido, quizá no lo brillante que espera parte de la afición, pero se va a 100 puntos, convence, no deja dudas y vuelve a demostrar que yo creo que las derrotas no deben preocupar viendo el nivel del equipo y cómo ha competido hasta la fecha. sí, a ver, yo creo que Estudiantes ayer entra mal al partido. Creo que le volvió a pensar un poco. Creo que lo que hizo mal en Coruña, que fue los últimos minutos, los hace ahora en Fuenlabrada empezando más flojo que el rival. Y se dio un buen Granger. Creo que Estudiantes vuelve a disfrutar otra vez de una versión de Granger, asumiendo liderazgo, encontrando ritmo en ataque. Y, y creo que que Fuenlabrada le mantiene un escenario incómodo en en las primeras partes, en la primera parte de partido. Por destacar, cada vez veo mejor a Cameron Martin. Sí, eh, y luego creo que hizo mucho daño los cuatro de Estudiantes. Magri estuvo muy bien, sobre todo al atacar a Rigot, estuvo bien atacando a Rigot. es que Y me gustó McGrew, mucho. McGrew precisamente a Fuenlabrada es un perfil que le viene fatal por Sí, kilos y por es capacidad de que postear y los cuatro que eso es. tiene Fuenlabrada. Es un jugador de esa anchura, con esa movilidad. Aún fue la verdad que. Es verdad que esta semana no tenía agujero de Murphy porque estaba Murphy ya, pero creo que con esas selecciones que tocó atacar a Rigot, Estudiantes en general, sacó bastante rédito. Y, y luego vea que fue la intentó cortar un poco el ritmo de Estudiantes pues, con alternativas defensivas, pero bueno, creo que es un partido solamente de Estudiantes. Creo que Estudiantes están ganando muchos partidos de estilo sin mucha brillantez, pasó en Melilla también, pasó ayer un poco cuando fue la grada Sí, y el equipo va bueno, creciendo. es No que volvemos. ganar de 25 a Fuenlabrada, ¿hasta qué punto se puede decir que no hay brillantez? Porque yo creo que el nivel de exigencia en estudiantes es demasiado en muchas ocasiones.
Hablamos de brillantez cuando, obviamente, el partido de Estudiantes es un gran partido, pero hace una victoria necesaria. Entonces, bueno, creo que al final es un partido que yo creo que ganas mucho también por talento, porque Sí, tienes a Granger. Creo que no tienes un buen nivel de muchos jugadores y aún así te firman un gran partido. Volvió Hugo, por cierto. No sí, jugó a Ser González, no sé si que sigue tocado o bueno, habrá que ver un poco ahora la semana si sí, le es desarrollo. lo posible. Y, y luego está viendo que repasando también un poco la hoja estadística. Filipovic, que hace 13 puntos. Sí, Sani, Baulet también hace estuvo un bien. partidazo. Paulet va creciendo, va haciendo un poco lo que le tocaba hacer, ¿no? En esos escenarios que le Sí, toca va rindiendo mejor. Hacía falta a Estudiantes un buen Baulet. Y por parte de Fuenlabrada, pues bueno, un gran Víctor Benítez como siempre. Cameron Martin, que hemos dicho que va mejorando. Y bueno, partido de Estudiantes necesario para ir a Palencia con confianza. Yo sé que es verdad que esperaba otro tipo de partido, sobre todo por parte de Fuenlabrada, que yo creo que le costó mucho también encontrar ese ritmo al final de partido, también por la propia rotación. ujú, Y por eso también hablábamos un poco de lo que era la brillantez, que si yo que Estudiantes se le presuponía un poco, también esperaba que sufriese más. Yo pensé que iba a ser un ya. partido más ajustado, por eso decía, pero bueno, creo que victoria es fundamental. Y Fuenlabrada a mí me sigue sin preocupar, creo que es un equipo que sigue sacando muy bien el nivel competitivo que necesita y no sé el tema Rigot, porque había que había empezado la temporada muy bien. Parece que está. No sé. Sí, bueno, vamos a ver. Yo creo que no, tampoco tiene un contexto No, fácil no, totalmente. Rigot porque tiene que parchear diferentes Eso es. situaciones. Sí que es verdad que el otro día juega 15 minutos, se va a 9 puntos. No está especialmente brillante, pero No, yo no, creo que tendrá que seguir trabajando. no digo que esté mal, ni mucho menos. Pero es verdad que, por ejemplo, ayer mucha parte del partido de Estudiantes pasaba por atacarle un poco, ¿no? Sí. Más situaciones, sobre todo con los grandes. Cerramos la jornada con la victoria de Figui Palma ante Ourense y lo que decíamos, yo creo que el baloncesto de Palma está siendo sobresaliente, su defensa, pese a esa laguna en el rebote que le está costando muchísimo y la está sabiendo solventar con otras buenas acciones, le están permitiendo ganar. Ourense se cae en el último minuto prácticamente con un par de errores en ataque y una mala defensa, pero es un partido competidísimo entre dos equipos que me están gustando un montón y que yo creo que Figui Palma confirma su candidatura a ser uno de los equipos revelación, a evitar rápido el descenso y a ser, salvando las distancias, ¿no? El típico equipo que no dabas un duro por ellos y al final se termina colando en la pelea por el playoff, porque me parece que tiene alternativas suficientes y un estilo de juego muy bien engrasado para ganar muchos partidos. A mí me están ganando Palma. A nivel defensivo ayer estuvo espectacular, defendiendo muy bien el bloqueo directo, sobre todo ante Lisboa. Creo que ahí bloqueó mucho por parte del plan de partido de Orense, que no le dejó muchas alternativas. Y luego a nivel de Capalvo, ¿no? La fluidez que le está dando al equipo, lo bien que se está entendiendo con Bombino, también con Aramburu, que el juego interior de Palma la verdad es que es tremendo. Es que Y el final de partido que hace Bombino y cómo templa los ataques Capalvo, o sea, es que es élite absoluta. La sí, ayuda sí, en el tremendo. rebote de Aramburu, la decisión de Brian Vázquez, tiene un quinteto tremendo y que yo creo que los jugadores secundarios tienen ciertas rachas en las que pueden aportar, rachas, partidos, lo que sea, pero se les ha visto a más de uno de los que el otro día no están brillantes que pueden hacer muchas cosas para el equipo. Y lo bien que está también en el rebote de Capalvo, que para el tamaño que tiene, ataca muy bien el rebote. Ayer leímos situaciones de rebote defensivo para seguir corriendo. Creo que ayer también vimos un Palma que pudo correr mucho mejor también desde el rebote defensivo, que creo que estuvo muy bien en esa faceta. Y al final, creo que el partido, aunque es igualado, creo que fue un punto mejor Palma. Sí, Durante muchos más ratos. Al final, creo que Ourense se cae tuvo un poco al estuvo final cuando saca a Martín Iglesias, que yo creo que no estaba bien físicamente, y le salen muy bien los minutos con Gil, que de hecho anota varias canastas, lo sientan y apuesta por Iglesias en vez de por Ocanu, y yo creo que ahí es donde se le va un poco el partido, más el triple fallado de Calxeur, que hizo un partidazo, y a mí no me parece un mal tiro, pero se le sale, luego falla otro Lisboa, asegura bien el rebote Palma y Vázquez anota el suyo y gana el partido. Dijo mucho en la rueda de prensa que Martín estaba tocado. Aunque bueno, probó 6 minutos con él, pero que estaba tocado. Entonces ahí, bueno, verá que se pudo
perdió una alternativa. Y bueno, yo creo que en clave Palma, Jaime, destacar lo bien que están jugando, sin Sí, complejo ninguno. Vamos, me recuerda un poco al Cartagena año pasado, ¿no? sí, Con es que yo cierto, lo voy un poco por ahí. Sí, sí. me recuerda bastante al Cartagena el año pasado, un equipo con una propuesta muy marcada, muy bien trabajado tácticamente, a nivel de preparación de partido muy bien y equipo rocoso en casa y que encima está ganando partidos. No sé si han jugado todavía contra alguno de los grandes, creo que juegan contra Obradoiro este fin de semana. Veremos qué tal esa primera prueba, pero la verdad es que lo de Palma está haciendo, a mí me está encantando, equipo de sentarse a disfrutar viéndoles jugar y competir. Y es que encima luego también Brian Vázquez está creciendo muchísimo, es un jugador que se ha sentado muy bien. Ujú. Em, Creo que es un equipo bastante completo. Y sin el mejor nivel de jugadores que estaban jugando muy bien también, porque ayer no le hizo falta una gran versión de Boca, por ejemplo, para sujetar el partido atrás. Vamos, pero está siendo un grupo, vamos, fascinante. Vamos a repasar la clasificación de cara, bueno, al terminar esta jornada 8 tenemos líder a Coruña invicto, habiendo ganado todos sus partidos. Recordemos que es el equipo que descansa en esta novena jornada, con 6-1, que es el que estaría segundo teórico. Sabéis que esto va por puntos y no por porcentaje de victorias, que es lo que sería más lógico. Está Alicante con 6-2, Palencia, Estudiantes y Obradoiro. Con 4-3 están Ourense, Figui Palma y Fuenlabrada. Con 4-4 está Zamora. Con 3-4 estaría Cantabria. Con 3-5 Oviedo y Tizona. Con 2-5 Menorca. Con 2-6 Cartagena. Con 1-6 Guipúzcoa y Palmer. Y con 1-7, que sería el teórico colista porque no ha descansado, Melilla. De cara a la jornada 9, Kiko, pues tenemos varios partidos que yo creo que, bueno, al final en esta competición lo que decimos siempre sacamos cosas suficientes para querer ver. Tenemos yo creo que esto ya es sábado, ¿no? Una semana más en la que Sí, no tenemos partidos viernes. A las 6:30 Fuenlabrada y Guipúzcoa, para mí partido muy importante. A las 7 Oviedo-Menorca, que yo creo que también podemos sacar muchas cosas, pero es a la misma hora que Valencia Estudiantes. A las 8:15 tendríamos el Zamora-Cartagena, que es el partido que cerraría la jornada de sábado. El domingo a las 12 Tizona-Ourense, a las 12:15 Obradoiro Figui Palma, misma hora que el Alicante-Cantabria, y cerraría por la tarde el Melilla-Palmer, que yo creo es un partido capital para ambos equipos. Destacar ese duelo para conseguir la segunda victoria entre dos recién ascendidos en Melilla. Buen partido para ver qué propone el nuevo entrenador de Palmer, Lucas Victoriano, y para que Melilla confirme las buenas sensaciones pese a que no estuviera ganando. El Tizona-Ourense creo que tiene bastante chicha, y luego esa doble jornada, bueno, doble ración a las 7, Oviedo-Menorca y Palencia Estudiantes, que yo creo son partidazos. Yo creo que es una de las mejores jornadas que hemos tenido hasta el día de hoy. o sea, yo pensaba que había partidos el viernes. Porque me salía aquí 21, el 21 era viernes y pensaba que si antes era el viernes, de hecho. Pero No, es el sábado. Claro, a ver es Copa España. llamativo, pero yo creo que obviamente esto se debe a que tenemos Copa España entre semana, que si las cosas van bien intentaremos hacer un vídeo para ver que sea, bueno, que hemos tenido en esta competición y cuáles son los cruces de cara a la siguiente ronda. Pero bueno, de momento lo que es la primera FEP, bastante interesante, y la jornada del fin de semana yo creo que nos deja un montón de partidos para coger con muchas ganas. No, no, totalmente. 4 partidos el sábado, 4 partidos el domingo. Es verdad que muchos a la misma hora. Eso, bueno, un poco lo que nos molesta. Pero sí, sí, jornadón y última jornada antes del parón, que se va a echar de menos, porque al final luego también se hace algo. Y descansa Coruña, que, que no volvemos a ver a jugar a Coruña hasta Pues diciembre. hasta diciembre, sí, sí. Sí, hasta el 7 de diciembre, eso es. Pues nosotros lo dejamos por aquí. Dejadnos en comentarios qué opináis de esta octava jornada, de los resultados que hemos tenido y qué esperáis de la nueva cita. Kiko, muchísimas gracias por estar A al ti, otro como lado. siempre, Esta Jaime. semana tenemos entrevista, ya la hemos adelantado, la grabaremos esta misma tarde, así que la tendréis durante la semana. Y bueno, seguimos trabajando. Vamos a ver qué nos depara la Copa España y seguimos subiendo contenido. Un saludo a todos y nos vemos en la próxima. Chao. Chao.